Muy bien, ¿cómo les va? Un nuevo video para compartir con ustedes. No va a ser muy largo, aquí de nuevo en Buenos Aires, en mi lindo barrio, Villa del Parque. Esta es la plaza central de Villa del Parque. Tienen dos videos anteriores en Mar del Plata y con algunas cositas para compartir con ustedes. Es plena tarde y obviamente empieza el fin de semana. Los chicos, la gente en la calle, está por atardecer. Quiero mostrarles esto, el carrusel o la calecita. Quizá un monumento al viviente, además de nuestra infancia, a las rumias, a lo que gira, al pensamiento recurrente cuando estamos buscando la sortija, la vuelta más quizá, y la respuesta. En algunos casos, una respuesta, en este caso, con la diversión que tiene el carrusel, obviamente tiene que ver con una vuelta más de diversión. Lo llevamos a nuestro campo en estos videos. Miren qué lindo esto. Y posiblemente estamos hablando de las recompensas, de los momentos de bienestar, de los momentos de dopamina, en fin. Bueno, varios temas que quería compartir con ustedes. El primero que quería tocar con ustedes particularmente es algo que me empezó a pasar, o mejor dicho, en mi cabeza se me empezó a repetir esta cosa de la frase que decimos sobre todo en las sesiones y algunos colegas también, que cuando una persona experimenta un abuso narcisista o una relación básicamente tormentosa, muy tóxica y demás, bueno, particularmente vamos a estar muy atentos en un estado que se llama de hipervigilancia. Ese estado que podemos traducirlo en términos comunes, en términos más populares. Yo choqué con un auto rojo, veo autos rojos por todos lados, ¿no? Quizá eso se define un poco, o se puede graficar también cuando hablamos de los signos. Cuando yo soy Sagitario, ¡uy, Sagitario!, te dicen. Y de pronto tiene que ver con una memoria emotiva de alguien que tuviste. Si de pronto la experiencia, por ejemplo, con una sagitariana o sagitariano fue buena, vas a decir que bueno, Sagitario. Si la experiencia fue bastante negativa, vas a decir, Sagitario. Y así, con Escorpio, con los distintos, con Leo, con Aries, etcétera, etcétera. Un saludo a todos, a los 12 signos. Entonces, eso nos pone seriamente en un estado de hipervigilancia. Atento a esto porque es ese estado que particularmente nos pone quisquillosos o nos pone tensos, pocas pulgas, le decimos, y básicamente reaccionamos al primer intento o a la primera manipulación o a la posible manipulación o mentira inclusive que puede ocurrir en una relación. Algo que ya no te cierra de entrada, un primer ghosting, un cambio, una postergación de encuentro en el caso de que sea una relación, y después está el entorno, los entornos familiares, en donde, como de alguna manera, si hablamos de abuso narcisista, abuso psicopático, ergo viviste situaciones de ninguneo, de descarte, de manipulación, de triangulación, pero sobre todo de abuso psicológico, ¿no? de evaluación, obviamente que viene esto de un conocimiento del maltrato, o sea, un reconocimiento de ese maltrato que viviste, que más allá del amor y el sentimiento le pusiste fin. Posiblemente estás en contacto cero, eterno o corto o lo que sea, no lo sé en cada caso, pero sí básicamente, y me baso en las respuestas de muchos, gracias TikTok, me están sorprendiendo la gente de TikTok. YouTube, que fue el primer canal, está lento, están viendo poco, están comentando menos, suscríbanse,
pongan like, comenten, y muchas gracias TikTok, porque me refiero a esto por la cantidad enorme de mensajes que yo me ocupo en responder, y en todos los casos ya les digo, quienes sientan la sensación de querer atenderse conmigo, me mandan un mensaje privado, ya sea por la misma red, o a mi Instagram, o a mi mail, que tienen todo así en la caja de descripción. Bueno, continúo. Digo que cuando uno toma la posta, la sartén por el mango, uno puede decir, ya está, voy a poner un límite, obviamente uno queda susceptible a cualquier otro tipo de atisbo o de posibilidad de que se repitan los maltratos. Entonces, eso es lo que nos pone, ya lo podemos comprender, en un estado de hipervigilancia, de duda, de cuestionamiento, de pocas pulgas. Coméntenme de qué lugar escuchan y cómo le dicen ustedes a eso. La piel fina, dicen los españoles, tengo la piel muy fina, porque obviamente ya sabes del asunto. Ahora hablemos un poco más profundo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la historicidad, de la historia del maltrato en nuestras vidas, de la empatía cedida, puesta una y mil veces más en pos de la paz. Me gusta mucho la frase que dice, estoy mirando los saludos desde acá, pero bueno, está el sol. Vuelvo a decirles, ¿no? Me gusta esa frase que dice Lalo Yaja, que dice, me cansé de seguir manteniendo la fiesta en paz cuando es la paz mía que se pone en juego para que siga la fiesta en paz de otros, ¿no? Vuelvan a escuchar. O sea, hemos sacrificado parte del abuso narcisista eterno, las relaciones largas, hacen que la persona empática siempre se esté acomodando a la persona tóxica, para no discutir, para seguir la fiesta en paz. A veces en las relaciones, por cierto, hay compromisos de todo orden, económicos, laborales, de trabajo, de hijos, de pareja, casamientos. Y en el caso cuando podés sí separarte, está la cooptación, está el refuerzo intermitente, está el vínculo de querer ir por ese lado bueno que una persona narcisista o psicópata te mostró en algún momento, y lo que querés es recuperar esa sensación bonita, o por lo menos agradable, que tuviste en algún momento. En esa necesidad, ahí tenemos el otro estado, ¿no? Que te pone en hipervigilancia, pero que se le llama indefensión aprendida, que es cuando no nos defendemos porque sabemos cómo va a explotar la otra persona, que hay que comprender, no justificar, que estamos hablando, y esto ustedes pueden identificarlo muy bien, de personas que no soportan, no toleran una crítica, no toleran un límite, tienen desdibujados los límites. En la psicopatía no hay registro clave de la moral, la ley funciona para los demás, cualquier concepto funciona para los demás, para mí no, yo me siento como alguien superior, como fuera, como Nietzsche, ¿no? Más allá del bien y del mal estoy. Entonces, no, a vos sí te voy a poner todos los límites que sean necesarios, yo te voy a mostrar mi molestia, como veo en tu cara la necesidad de conciliar, o aún así tu actitud de indefensión, ya aprendida con H, porque te enseñé con mi manipulación, con mi chantaje, con mi gaslighting, con mi triangulación o amenaza de triangulación. Entonces me voy con amigos, me voy con amigas, me voy con otro, me voy con otra, atiendo un llamado, me pongo cínico, y vos terminás en una situación de debilidad en nombre del amor, pero lamentablemente en nombre de tu amor. Entonces, ahí volvemos a esto, que los demás sigan la fiesta de la vida en paz, mientras yo estoy sacrificando mi paz. Entonces, una cosa es el estado de hipervigilancia, al cual a veces
pagan justos por pecadores. Me ha pasado en mi vida y en varias sesiones en donde, ¿por qué a esta persona que viene tan bien, yo me pongo tóxica o tóxico? Yo creo que soy la narcisista o el narcisista. Ahora, el niño malo, la niña mala que me tiene en un estado de hipervigilancia y necesidad, ahí me quedo, ¿no? Una de las cuestiones humanas, empáticas y no, de casi todo el mundo. ¿Por qué me gusta lo difícil? Y bueno, ¿y por qué lo que entre comillas fluye lo consideramos fácil? Y la palabra fácil, con respecto a las relaciones, están tan ligadas a esta es fácil, este es fácil. Entonces se le cambia un poco por fluidez. Pero cuando fluye, me asusto. Me recuerdo un paciente llamándome después de un fin de semana bonito con alguien, por primera vez decirme, temo que esto sea la calma que precede al huracán. Entonces, ¿dónde está la trampa? Obviamente que si viviste historias de abuso narcisista y si viviste situaciones tóxicas y sobre todo padeciste el love bombing, que es ese hechizo inicial de hacerte creer que es un alma gemela o que estás bárbaro y después te engaña y después se saca la máscara y bueno, y terminas encontrándote con alguien totalmente diferente y te desilusionás. Llega una persona que quizá viene bien, presenta, como diría Andrés Calamaro, presenta tus credenciales a tu risa y vos le clavas un puñal en la espalda, como dice la canción Flaca. Entonces, básicamente tener ese eje, esa sabiduría, esa claridad. El video anterior es La noche oscura del alma y luego habla de las noches claras. Acá estamos hablando de esto. Entonces esa claridad lograda después de vivir inclusive situaciones tan difíciles hace que podamos, obviamente, no discriminar, pero sí saber diferenciar qué es una cosa y qué es otra, qué tiene que ver alguien con su miedo y qué tiene que ver con su ego. En tiempos en donde tantos falsos gurúes en las redes te explican gostealo, dale un montón y después andate, técnicas llamadas de seducción cuando son técnicas, o mejor dicho, vienen extraídas del manual de la psicopatía y del narcisismo, ¿sí? Entonces no confundirnos, porque el objetivo, que quizá a vos no te pasa, pero el objetivo de una persona que quiere manipular a otra y tenerla en vilo, lo que entendemos como rasgo psicopático, psicopatear a la otra persona, tiene conceptos muy claros, ¿no? La psicología habla claramente del goce, no del placer, incluso del goce perverso, del maquiavelismo en la manipulación. Sacar al otro del eje y hacerlo sufrir o tenerlo comiendo de mi mano me da poder. ¿De qué se habla? De nadie tan poderoso, pero bueno, la construcción a lo largo de la humanidad sobre el poder siempre tuvo que ver con el sometimiento, o de pueblos, o de razas, o simplemente uno a uno, de uno sobre el otro, con el concepto de toda la vida de que si gana alguien, alguien pierde. Einstein y Freud se mandaban cartas respecto a la explicación científica, psicológica y matemática de que la pobreza y la riqueza iba a existir siempre en el mundo. Muy filosófica, por cierto, por la sensación clara del amo y el esclavo y la actitud binaria del bien y del mal, por ende la pobreza y la riqueza, la luz y la oscuridad. Observemos este sistema de vida, de días y de noches, que posiblemente hasta podríamos decir, como dicen Desiderata, el mundo con sus sueños rotos y sus bellezas siguen siendo impecablemente bello y perfecto. Claro, cuando nos toca jugar de qué lado, ¿no? Y de qué momento, y qué lado y qué momento de nuestra vida, ¿no? Entonces
obviamente que te da regalo si padeces una situación de amor en la cual esperaste, en cuanto fuiste engañada, fuiste engañado, te hace estar en un estado de indefensión, te hace estar en un estado de aprendizaje, si podés, sobre todo cuando salís, pero también, como decíamos recién, de hipervigilancia, de estar paranoico, paranoica, con delirios conspirativos por momentos, de no saber por dónde puede venir la trampa. Eso es el estado postraumático que todos podemos tener, inclusive durante o después de esa noche oscura del alma a la que me refiero en el video anterior, sino que también durante o luego inclusive del duelo, y también cuando empezamos a vivir una nueva relación. Entonces, obviamente que está todo muy sensible. Viene a mi mente algo que dije en uno de los primeros videos, en una videosesión ya en consultorio, que sentí algo así como alguien que conoce de lo que es una relación tóxica, alguien que sabe lo que es padecer una relación tóxica, alguien que conoce el abuso narcisista, que lo ha padecido, alguien que comprende porque tiene en su familia o porque ha vivido alguna relación con personas muy psicópatas, muy frías, sin empatía, completamente disfrutando de la molestia que puedas tener y de sacarte en eje con una casi envidia patológica de tu alegría, de tu bienestar o de tu felicidad. ¿Con qué se come? Dice esto el narcisista desordenadamente, el psicópata ni le importa. Entonces ahí estamos en esa gran división que decía el filósofo Carpo de conscientes o inconscientes. Entonces, claro, ¿cómo llegar a poder comprender que si yo conozco a alguien que ha padecido y que hoy cada día se habla más de tener cuidado cómo te abrís con una persona de entrada, porque esa persona el día de mañana va a usar posiblemente tus vulnerabilidades, tu miedo al abandono, la situación que viviste y la utiliza. Podemos hacer otro video al respecto, pero no hablamos ahora. Volvemos a esto. Si choqué con autos rojos, pareciera que Dios, el universo, la fuerza, los guías, las batallas te van a presentar autos rojos de nuevo para ver si entendiste la lección, si aprendiste. Es como, ¿querés un máster en la vida? ¿Querés entenderlo? Tomá, te presento. No solo la gran historia dura que viviste, sino otras a ver si las podés captar. So pena de cometer el error en el diagnóstico, pensar que quizá una persona se pone simplemente torpe, por ende tóxica, intensa, porque no te quiere perder y valés, la traducís en tóxica, y esas fallas que podemos tener los mortales, no terapeutas, las personas, en falsamente diagnosticar a alguien en las primeras impresiones, porque un cubo tiene 6 lados y puede haber varias variables para comprender por qué una persona actúa. A veces es esto que entendemos, lo evitativo, lo que podemos comprender de una persona que puede tener miedo, se asustó, a veces desde un lugar del ego puede decir, se asustó, ella se asustó de mí, y la verdad que también, si decís así es porque no te interesaba. Si te interesaba, qué pena, se asustó. Y si no, bueno, te asustaste, ¿no? Nos asustamos. Porque también cuando vivís situaciones de heridas, cuando vivís el amor de tu herida y no el amor de tu vida, aunque se te presente el amor de tu vida, bueno, es muy posible que lo asocies con el amor de tu herida. Así es como narcisistas se pierden conexiones porque siempre viven pensando en opciones, no pueden establecer conexiones y si las establecen son psicopáticas, son tóxicas, son muy difíciles de romper. Eso obviamente va a limitar cualquier vínculo que aparezca, por más que te vengan todos los dioses, se pongan todos los astros alineados y quiera a ese tipo de personas salvarlas con un amor, lo van a destruir. Es una cuestión lamentable. Ahí es increíble que el manual
pese más fuerte, psiquiatras, psicólogos, o sea, pese mucho más fuerte que una conexión divina, ¿no? Y Dios mira diciendo, ay Dios, les di libre albedrío, miren todo lo que están haciendo, todo lo que están haciendo. ¿Qué libre albedrío? Dice el psicópata, no, dejá que yo me encargo. Vamos a coartar libertades físicas, económicas, emocionales, políticas. Dejame Dios, yo no creo en Dios. Bueno, entré ahí por el lado espiritual de nuevo, pero finalmente creo que empezando en este compartir esta reflexión con los pájaros y hablando de todo esto, resumiendo, ¿no? Tener en cuenta que uno puede hacerle pagar a alguien nuevo con su miedo a que nuevamente vuelva el maltrato. Si me pedís, como me pasa con los pacientes, me dice, llévame a lo práctico. Bueno, hablar claro, pero no exponerse. No exponerse en demasiados detalles. Sobre todo si estás conociendo a alguien. Que dirá, me interesa, me gusta, me parece piola volvernos a ver, la pasé bien, vamos despacio, aprendo sobre la síntesis, porque me consta que ha pasado que hay personas que se hicieron los bondadosos en momentos vulnerables y hasta se ha comentado, mirá, viví una historia con un narci, con una narci, y la otra persona, contame, empatía cognitiva. Contame lo que te hizo. Y no podés creer, y llegan a sesión, pero yo le dije que me había pasado y me hizo exactamente de nuevo lo mismo. Entonces, no justifico, sí comprendo, y lo respetable que es que una persona tenga hipervigilancia. Sobre todo, no sé cómo dicen en otros países, pero cuando te quemás con leche ves una vaca y lloras. Entonces, obviamente, ahí es donde podemos empezar a comprender el propio amor, la propia fuerza de espíritu y la intuición, que es el aliento de Dios, hablándonos al oído, para poder decir, bueno, quizá voy a volver a probar. Lo que sí diría, y me parece un contrato del alma, con esta calecita que gira acá, es no negociar para nada con el contrato infernal de convertirte en quien te hizo. O sea, en ser, en aprender herramientas de psicopatía porque padeciste una psicópata o un psicópata. No, es como que te roban y te convertís en ladrón, te estafan y te convertís en estafador, para ser más claro, más gráfico en general. Nunca te conviertas en aquello que te lastimó y te dañó. Ahí es cuando vendes tu alma, ahí es cuando tu alma traicionás tu esencia, ahí es cuando lastimás a tu niño interior, ahí es cuando el maltrato se convierte en automaltrato. Entonces ahí es cuando la ira te gobierna, ahí es cuando la bronca busca venganza. Y entonces no hay espacio para una sana revancha, no hay un espacio para la resignificación, no hay un espacio ni siquiera inclusive para aprender de la situación y ayudar a otras personas. Entonces, entender el sentido de la experiencia es lo que el famoso que nos preguntamos todos, ¿por qué a mí? Y alguien te va a decir sabiamente, ¿y por qué no a vos? Ahí es donde el ego queda chiquito cuando decís, ¿y por qué? En las cuestiones del mundo, ¿no? En Argentina y bueno, en otros países y en muchos, bueno, en todo el mundo el tema de la seguridad y la inseguridad. Y bueno, hasta que te toque lo vivís en carne propia. Ahí es donde nace una empatía casi cognitiva, ¿no? Es decir, me puede pasar a mí. En otros órdenes de cosas también. Y mirá qué triste es el abuso, cuando el abuso es supra-abuso, que se abre una persona, un hombre, una mujer,
ante alguien que le dice, vengo de vivir una historia así, 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 allá, cuando esa persona quiere continuar, quiere seguir una relación o empezar una relación. Entonces imagínate el superabuso que se vive. Si vamos a la psicología espiritual y vamos a Carl Jung y profundizamos, tenemos que trabajar en nuestras sombras, que son aquellas que hacen que repitamos, como que tengamos un imán para no soltar la comodidad de mi target, mi tipo. O sea, me gusta este tipo de personas, porque si todo te sigue gustando ese tipo de personas con cierto target, con cierta actitud, con cierto fetiche, con cierta fantasía física, personal o lo que sea, estás poniendo un plazo fijo en el mismo resultado. O sea, no hay manera que salgas de esa zona de confort y que puedas decir, puede pasarme algo con una persona que ni me imaginaba que me podía gustar, ya sea en edad, ya sea en color de piel, ya sea en formas amatorias, ya sea hasta en idiomas. Entonces, cuando nos limitamos a que el target y que lo que querés de esa persona se basa en 3, 4, 5 cosas fundamentales, que son fundamentales, empezando por si tiene plata, y bueno, después hay que interpretar qué sombra tengo acá, que después me tengo que decir, uy, sí, tenía plata, pero era psicópata. Esa es la parte de autocrítica que a veces vale la frase, ok, sufrilo, comprendelo, sanalo, soltalo y luego ríete. Por eso la sonrisa de decir, cuando vos tomás poder, a lo Eminem, me nombro a Eminem porque lo hablé varias veces esta semana en sesiones, ¿no? Cuando en la película 8M, ¿no? Eminem en el final de ese, perdón el spoiler, pero hace muchos años, cuando Eminem está concursando en ese festival de rap final y está peleando con popes y es una persona humilde, con Kim Basinger de madre, que es jugadora, alcohólica, etc. Bueno, tenían todo para que en el rap, en el freestyle, le dieran con un caño, lo mataran. Entonces él se anticipa, perdón la historia de los que ya la saben, pero hay gente que no, entonces él se anticipa y termina hablando de sí mismo, de sus sombras, de aquellas cosas que otros pueden utilizar psicopáticamente, oportunamente, en contra tuya, en este caso en contra de este personaje. Entonces él empieza contra Babadook, que es el gran líder en ese momento con el que tenía que competir, agarra y le dice, bueno, ¿qué vas a decirme esto y esto? Entonces ese líder, que siempre ganaba, suelta el micrófono porque no tiene herramientas de manipulación. El mensaje que tiene eso es que cuando nos hacemos cargo, sin empoderarnos positivamente hacia lo negativo, sino positivamente en lo positivo, reconocemos las sombras del lado positivo, es decir, hacemos alquimia. Sí, me han roto el corazón, sí, tal cosa, sí, he tenido mis sombras en este tema. ¿Cuál es? Entonces, pareciera finalmente que basta para que hayas reconocido que en algún momento te dolió la vida, para que la vida misma, o no sé qué, siempre esté el bichito yendo a la luz cuando te estás queriendo recuperar, para recordarte en carne y mente propia que te habían lastimado. Qué lindo lugar que te toca en la película del otro, ¿no? ¿Te interesa ese lugar para la vida del otro? O sea, qué poca valor tiene la vida y la película de la vida de algunas personas, que, bueno, la fascinación de ser el malo de la película. Es lo que quizá cualquier persona de bien, cualquier persona sana, con sus
oscuridades y sus sombras, como todo el mundo, pero que no se levantan per se a ver cómo mi adrenalina o dopamina depende de lastimar a alguien, dominar a alguien, abusar de alguien, ¿no? Ahí es donde podemos entender los trastornos, los problemas mentales, la falta realmente de cariño que no saben ofrecer y por ende que tampoco tuvieron. Que ahí es donde podemos cometer siempre el error de creer que el amor, que es todo locura, en este caso, todo locura. Entonces vos ahí, empático, decís yo la voy a ayudar. Y manipulan hasta los terapeutas. Doy fe. Y colegas en reuniones. La de narcisistas que vienen diciendo soy un pobrecito. Entonces, y manipulan. Y terminan, obviamente, yéndose de la manera que se van, como los ladrones, ¿no? Entonces, estamos viviendo un momento del mundo que no es casual, que no es un tema de moda, es un tema en donde se mezcla conciencia e inconsciencia todo el día. Por eso, cuidado estemos vigilantes del estado de vigilancia. Y aprendamos como en la piedra gris, ¿no? Usando la técnica piedra gris, que es básicamente ir hacia los monotemas, o mejor dicho, las monosílabas. Ok, hasta acá, si tenés que convivir con una persona. Que lamentablemente también hay que tener herramientas de inteligencia emocional y también de carácter cuando a una persona se le pone un límite y no lo tolera y ya no quiere seguir ese juego porque esa persona es un niño caprichoso que le puede decir que no al mundo, pero no se te ocurra decirles que no. ¿Por qué? De volverte loca o loco, a hacerte brujerías, a volverte, no sé, a lo que sea, a hacer lo que sea para que vos no avances sin mí feliz. Como si estando con este tipo de personas éramos felices. No, pero eso no importa, yo era feliz con vos al lado y feliz. ¿Cachai? Saludos a Chile. Básicamente, el video de hoy entonces, tengamos en cuenta, sí, siempre habrá un otro que nos recordará las heridas. Me gustaría ir básicamente hacia ese tema, a que la posibilidad de comprender las heridas sean, posiblemente el video que viene tenga que ver eso, que cualquiera puede venir y tocar esas heridas del alma, esas heridas concretas y básicamente volverlas a lastimar. Entonces eso sí nos genera el estado de hipervigilancia. Y bueno, me gusta un muchacho ahí que no sé si conoce el canal, me quiso saludar. Que estén muy bien. Recordad de todos modos que nadie te quita haber creído. Ten en cuenta que lo mejor aún no nos ocurrió y que si entendimos algo, pero algo, aunque sea pequeño de todo esto, hoy es aquel mañana que ayer nos preocupaba tanto. Muchas gracias por todo. Vuelvo a decirle, gracias a la gente de TikTok que me sorprendieron realmente, superaron los 1000 seguidores. Muchas gracias por hacerlo, sigan, compartan. Ayuda mucho a mucha gente para que vea este video. Cada vez nos muestran más y demuestran más que hay gente que no puede hacer terapia económicamente con su trabajo y le viene bien un video así que así como de otros colegas también, por el algoritmo, cuando ustedes ponen like, comentan, se suscriben, en todo sentido, por favor, YouTube también, que es un hiper buen canal, pero me tienen ahí cortito, ¿no? No llegué creo a 600, a casi 600 suscriptores, pero no llegan a 100 personas las que ven, cuando acá en TikTok, y digo acá porque lo siento, han superado miles en cada envío, ¿no? Y hasta miles y miles. Entonces, las visualizaciones. Así que muchas gracias. Ustedes son los... Evidentemente el algoritmo manda, o la vida manda, porque recién hace 6 meses que me dijeron abrir TikTok, yo venía con YouTube, y bueno, siento que tengo que agradecer enfáticamente esto que está pasando, y muchas gracias a ustedes de verdad por confiar. Que estén muy pero muy bien. Vamos a seguir cada vez más haciendo videos más rápidos. Antes del jueves que viene seguramente otro, el próximo. Chau, que estén muy bien. Namaste.